La humilló en público y su respuesta fue brutal. El aire frío de octubre penetraba a través de las ventanas del pequeño apartamento mientras Sofía observaba el vestido blanco colgado en su armario, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Habían pasado 3 semanas desde que todo se derrumbó, 3 semanas desde que su mundo perfecto se convirtió en cenizas con una simple llamada telefónica. No puedo hacerlo, había dicho él con voz temblorosa. Lo siento, pero no puedo casarme contigo. Esas palabras aún resonaban en su mente como ecos dolorosos de una pesadilla que se negaba a terminar. La ceremonia estaba programada para el sábado siguiente. Los invitados ya habían confirmado su asistencia, el salón estaba reservado, las flores pedidas, y el pastel de 3 pisos esperaba en la pastelería del centro. Todo había sido planificado al detalle durante meses de ilusión y esperanza. Sofía había imaginado ese día 1000 veces, había soñado con caminar hacia el altar y encontrarse con la mirada de amor del hombre que creía que sería su compañero para toda la vida. Pero ahora, sentada en el borde de su cama, rodeada de cajas de regalos sin abrir y tarjetas de felicitación que ya no tenían sentido, se enfrentaba a una realidad completamente diferente. Durante los primeros días después de la cancelación, Sofía apenas pudo levantarse de la cama. Sus padres la visitaban constantemente, preocupados por su estado, mientras sus amigas intentaban animarla con palabras de consuelo que sonaban vacías en sus oídos. Mejor ahora que después, le decían. Te has librado de alguien que no te merecía. Pero esas frases, aunque bien intencionadas, no lograban calmar el huracán de emociones que se agitaba en su interior. La humillación era casi tan dolorosa como la pérdida del amor. Tener que explicar a familiares, amigos y compañeros de trabajo que la boda se había cancelado la hacía sentir como si llevara una marca invisible de fracaso. La traición había llegado de la manera más inesperada. No había habido peleas terribles ni señales obvias de problemas. Él simplemente había llegado a casa del trabajo, se había sentado en el sofá, donde habían planeado tantos momentos futuros, y había pronunciado las palabras que destrozarían todo. He estado pensando mucho, había comenzado, evitando su mirada. Y creo que nos estamos apresurando. No estoy listo para este compromiso. Pero Sofía sabía que había algo más. La forma en que él había empacado sus cosas esa misma noche, la prisa con la que había salido de su vida, y los rumores que comenzaron a llegar días después sobre otra mujer, le confirmaron que la verdad era mucho más dolorosa de lo que él había estado dispuesto a admitir. Las noches eran las peores. Cuando la oscuridad cubría la ciudad y el silencio se apoderaba de su apartamento, los pensamientos se volvían más intensos y despiadados. Sofía se cuestionaba todo, su valor como mujer, su capacidad para mantener una relación, su futuro. ¿Había hecho algo mal? ¿Había sido demasiado exigente o demasiado complaciente? ¿Había perdido su atractivo o su interés? Las preguntas se multiplicaban como una hidra, y cada respuesta que intentaba encontrar solo generaba más dudas y más dolor, pero fue precisamente en una de esas noches oscuras cuando algo comenzó a cambiar dentro de ella. Mientras lloraba frente al espejo del baño, observando su reflejo hinchado y cansado, una chispa de rabia comenzó a encenderse en su pecho. ¿Por qué estaba permitiendo que el abandono de otra persona definiera su valor? ¿Por qué estaba desperdiciando su energía lamentándose por alguien que había demostrado ser tan cobarde como para huir en lugar de enfrentar los problemas? Esa rabia, inicialmente pequeña como una llama de vela, comenzó a crecer hasta convertirse en algo más poderoso, determinación. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, como el amanecer que lentamente expulsa la oscuridad. Sofía comenzó por pequeños gestos de autocuidado que había olvidado durante su periodo de luto. Se levantaba más temprano, preparaba desayunos nutritivos, salía a caminar por el parque cercano a su casa. Cada paso que daba al aire libre parecía alejarla un poco más del abismo de la autocompasión en el que había estado sumergida. Fue durante una de esas caminatas matutinas cuando se encontró con Elena, una vecina mayor que siempre la saludaba con una sonrisa cálida. Te veo diferente últimamente, le dijo Elena con esa sabiduría que solo viene con los años. Hay algo en tus ojos que no estaba ahí antes. Sofía le contó brevemente su situación, esperando más palabras de lástima, pero Elena la sorprendió.
A veces la vida nos quita algo para darnos espacio para algo mejor, le dijo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese espacio? Esa conversación se convirtió en el catalizador que Sofía necesitaba. Comenzó a ver su situación no como una pérdida, sino como una oportunidad. Había estado tan enfocada en construir una vida con otra persona que había olvidado construir una vida para sí misma. Sus sueños, sus ambiciones, sus pasiones habían quedado en segundo plano mientras planificaba su futuro como esposa. Ahora, sin esas ataduras, podía explorar quién era realmente y qué quería de la vida, pero el verdadero cambio llegó cuando Sofía tomó una decisión que nadie esperaba, ni siquiera ella misma. Una decisión que no solo cambiaría su perspectiva sobre lo que había pasado, sino que la llevaría por un camino que jamás había imaginado. Una decisión que transformaría su dolor en algo que ni sus peores enemigos podrían haber predicho, y que dejaría a todos los que la conocían preguntándose cómo la mujer rota que habían consolado se había convertido en alguien completamente diferente. La decisión llegó un martes por la mañana, mientras Sofía revisaba los estados de cuenta bancarios que se habían acumulado en su mesa de cocina. Los números no mentían, había gastado todos sus ahorros en la boda cancelada. El depósito del salón no era reembolsable, las flores ya estaban cortadas y marchitándose en algún lugar, y el fotógrafo había cobrado el 50% por adelantado. Pero lo que más le dolía no era el dinero perdido, sino darse cuenta de cuánto había sacrificado por una ilusión. Había trabajado horas extras durante meses, había rechazado invitaciones de amigas, había pospuesto sus propios proyectos, todo para financiar un día que nunca llegó. Fue entonces cuando recordó la conversación que había tenido con su jefa, Carmen, pocas semanas antes de la cancelación de la boda. «Tienes talento para los negocios», le había dicho Carmen mientras revisaban las cifras de ventas del trimestre. «Has aumentado nuestros ingresos en un 20% este año. ¿Has pensado alguna vez en independizarte?» En ese momento, Sofía había sonreído cortésmente y había cambiado de tema. Tenía una boda que planear, una vida que construir con su futuro esposo. Los riesgos empresariales no cabían en sus planes de estabilidad doméstica, pero ahora, sentada entre las ruinas de sus planes perfectos, esas palabras resonaban con una fuerza diferente. Durante 5 años había trabajado en la empresa de marketing digital de Carmen, había aprendido cada aspecto del negocio, había desarrollado relaciones con clientes importantes, había creado campañas exitosas que habían transformado pequeños negocios en empresas prósperas. Todo ese conocimiento y experiencia había estado esperando el momento adecuado para florecer, y quizás ese momento había llegado de la manera más inesperada. La idea comenzó a tomar forma lentamente, como una fotografía revelándose en un cuarto oscuro. Sofía empezó a investigar los requisitos para abrir su propia agencia. Pasaba las noches que antes dedicaba a llorar ahora estudiando planes de negocios, analizando el mercado local, identificando nichos que las grandes empresas no estaban atendiendo. Descubrió que muchos pequeños empresarios de su ciudad necesitaban servicios de marketing digital pero no podían pagar las tarifas de las agencias establecidas. Ahí había una oportunidad que nadie más estaba viendo. El primer paso fue el más difícil. Sofía tuvo que enfrentar a su familia, que todavía la veía como la mujer rota que necesitaba consuelo y protección. Cuando les contó sobre sus planes de emprendimiento, la reacción fue una mezcla de preocupación y escepticismo. ¿No crees que es demasiado pronto para tomar decisiones importantes?, le preguntó su madre con esa voz suave que usaba cuando creía que Sofía estaba siendo irracional. Tal vez deberías tomarte más tiempo para sanar antes de lanzarte a algo tan arriesgado, pero Sofía había encontrado algo que había perdido en algún momento durante su relación, su propia voz. No estoy huyendo del dolor, le explicó a su madre una tarde mientras tomaban café en la cocina familiar. Estoy usando el dolor como combustible. Me di cuenta de que había estado viviendo la vida que otros esperaban que viviera, no la vida que yo quería vivir. Sus palabras sonaron extrañas incluso para ella misma, como si las estuviera escuchando por primera vez. La transformación física llegó junto con la mental. Sofía comenzó a cuidar su cuerpo con la misma intensidad con la que estaba construyendo su nuevo futuro. Se inscribió en un gimnasio, no para recuperar a su exnovio o para demostrarle lo que había perdido, sino porque necesitaba sentirse fuerte en todos los aspectos de su vida.
Cada kilómetro que corría en la caminadora era una declaración de independencia, cada peso que levantaba era una afirmación de su capacidad para cargar con sus propios sueños. Los primeros clientes llegaron de manera inesperada. Una de las meseras del café donde Sofía solía trabajar en su laptop le contó sobre el restaurante familiar que estaba luchando por atraer clientes después de la pandemia. No entienden eso de las redes sociales, le explicó. Pero sé que tú sí sabes de esas cosas. Sofía visitó el restaurante esa misma semana y se reunió con los dueños, una pareja mayor que había puesto toda su vida en ese pequeño negocio que ahora parecía destinado al fracaso. En lugar de cobrarles una tarifa que no podían pagar, Sofía les propuso algo diferente: trabajaría gratis durante el primer mes, y si los resultados justificaban la inversión, entonces establecerían un contrato a largo plazo. Era un riesgo enorme para alguien que acababa de perder todos sus ahorros, pero también era la oportunidad de demostrar su valor de una manera tangible. Durante las siguientes 4 semanas, Sofía trabajó como nunca antes lo había hecho. Creó contenido visual atractivo, desarrolló una estrategia de redes sociales enfocada en la comunidad local, organizó eventos especiales que generaron expectativa y conversación. Pero más importante aún, escuchó las historias detrás del negocio y las convirtió en narrativas poderosas que conectaron emocionalmente con los clientes potenciales. Los resultados fueron innegables. Al final del primer mes, el restaurante había triplicado su número de reservas y había generado una lista de espera para los fines de semana. Las redes sociales del establecimiento habían pasado de tener 200 seguidores a más de 5.000, y lo más importante, esos seguidores se estaban convirtiendo en clientes reales que gastaban dinero real. Pero el éxito profesional trajo consigo complicaciones inesperadas. Una mañana, mientras revisaba los comentarios en las publicaciones del restaurante, Sofía se topó con un nombre familiar entre los seguidores de la página. Su exnovio había estado observando su trabajo, había visto su transformación y aparentemente no le gustaba lo que veía. Los mensajes comenzaron a llegar esa misma noche, primero suaves y nostálgicos, luego más insistentes y desesperados. He cometido el error más grande de mi vida, decía uno de los textos que llegó a las 2 de la madrugada. Pensé que necesitaba libertad, pero lo que realmente necesitaba eras tú. Sofía leyó los mensajes sin responder, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y disgusto. El hombre que había huido cobardemente ahora quería regresar, pero no porque hubiera cambiado o crecido, sino porque ella había demostrado ser más valiosa de lo que él había calculado. La situación se complicó aún más cuando Sofía descubrió que su exnovio había comenzado a investigar su negocio, había hablado con algunos de sus clientes potenciales y aparentemente estaba tratando de sabotear sus esfuerzos de alguna manera. No tenía pruebas concretas, pero los patrones eran demasiado obvios para ser coincidencia. 2 clientes que habían mostrado interés serio en sus servicios de repente cancelaron las reuniones sin explicación y comenzaron a circular rumores sobre su estabilidad emocional en los círculos empresariales locales. La guerra silenciosa había comenzado, y Sofía se dio cuenta de que su exnovio no era el hombre débil y cobarde que había pensado. Detrás de su decisión de cancelar la boda había una mente calculadora que ahora veía su éxito como una amenaza personal. Los rumores que circulaban por la ciudad no eran casuales. Alguien estaba alimentando deliberadamente la narrativa de que Sofía había perdido la cordura después de la ruptura y que confiar en ella para manejar negocios importantes era un riesgo demasiado grande. El primer golpe real llegó cuando perdió al cliente más importante que había conseguido hasta ese momento. La dueña de una cadena de boutiques locales la había contactado después de ver el trabajo que había hecho con el restaurante, y estaban a punto de firmar un contrato que le habría dado a Sofía la estabilidad financiera que necesitaba para establecer su agencia oficialmente. Pero 3 días antes de la firma, la mujer la llamó con una voz fría y distante que contrastaba dramáticamente con el entusiasmo que había mostrado anteriormente. He recibido información preocupante sobre tu situación personal, le dijo sin rodeos. No puedo arriesgar la reputación de mis negocios asociándome con alguien que podría tener problemas de estabilidad emocional. Cuando Sofía intentó defenderse y preguntó específicamente qué información había recibido, la mujer se negó a dar detalles y colgó el teléfono. Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta el amanecer,
no por tristeza, sino por una rabia que crecía como un incendio en su pecho. La confirmación de sus sospechas llegó de la manera más inesperada. Elena, su vecina mayor, la visitó un sábado por la mañana con una expresión preocupada que Sofía nunca había visto antes. «Necesito contarte algo», le dijo mientras se sentaban en la pequeña terraza del apartamento. «Mi sobrino trabaja en el banco donde tu exnovio tiene una cuenta comercial. Aparentemente, él ha estado preguntando sobre tus movimientos financieros, tratando de averiguar detalles sobre tu nueva empresa». Elena hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. «También ha estado visitando a personas que conocen tu trabajo profesional, diciéndoles que estás pasando por una crisis nerviosa». La magnitud de la traición era asombrosa. No solo había abandonado sus planes de matrimonio, sino que ahora estaba saboteando activamente su intento de reconstruir su vida. Sofía sintió una mezcla de incredulidad y determinación que la hizo temblar. ¿Cómo había estado tan ciega durante tantos años? Como no había visto la naturaleza manipuladora del hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida, pero la revelación más perturbadora llegó cuando Sofía decidió investigar por su cuenta. Usando las habilidades de investigación digital que había desarrollado en su carrera de marketing, comenzó a rastrear las actividades online de su exnovio. Lo que descubrió la dejó helada. No solo había estado en una relación con otra mujer durante los últimos meses de su compromiso, sino que había estado planeando la cancelación de la boda desde hacía mucho tiempo. Había mensajes, fotos, incluso reservas de hotel que databan de semanas antes de que él le dijera que no estaba listo. La otra mujer no era una desconocida. Era Valeria, una compañera de trabajo de él que Sofía había conocido en varias reuniones sociales. Una mujer que había sonreído dulcemente mientras le preguntaba detalles sobre los preparativos de la boda, que había ofrecido ayuda con la organización, que había felicitado a Sofía por su suerte de haber encontrado a un hombre tan maravilloso. La hipocresía era tan profunda que Sofía tuvo que sentarse para procesar la información completamente, pero lo que más la enfureció fue descubrir que la campaña de desprestigio no era solo sobre venganza o control, tenía un motivo financiero. Su exnovio había estado planeando lanzar su propia empresa de consultoría, y el éxito repentino de Sofía en el mercado local representaba una competencia directa que él no había anticipado. Al destruir su reputación profesional, no solo se estaba vengando de ella por haberse atrevido a prosperar sin él, sino que también estaba eliminando un obstáculo comercial. La crisis llegó a su punto máximo cuando Sofía recibió una llamada de Carmen, su ex jefa. «Necesitamos hablar», le dijo con un tono que Sofía no pudo interpretar. Se encontraron en una cafetería lejos del centro de la ciudad, en un lugar donde era poco probable que se toparan con conocidos. Carmen llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. Por curiosidad. ¿Qué podía haber descubierto esta mujer que la había llevado a buscar a la persona que había traicionado de manera tan cruel? La historia que Valeria le contó durante la siguiente hora cambió completamente la perspectiva de Sofía sobre lo que había estado sucediendo. Su exnovio no solo había estado manipulando la situación con Sofía, sino que había estado ejecutando un plan mucho más complejo y peligroso. Había estado usando su relación con Valeria para obtener información confidencial de la empresa donde ella trabajaba, información que pensaba usar para chantajear a varios empresarios importantes de la ciudad. «Al principio pensé que realmente me amaba», explicó Valeria mientras se secaba las lágrimas que no podía controlar. «Me decía que tú habías sido un error, que había estado atrapado en una relación que no le convenía. Pero hace unos días encontré documentos en su apartamento que mostraban que había estado planeando todo esto durante meses, incluso antes de que ustedes terminaran». Valeria le mostró a Sofía fotografías que había tomado secretamente de los documentos, fotografías que revelaban un nivel de premeditación que era aterrador. Los documentos mostraban que su exnovio había estado investigando no solo a Sofía, sino a todos los empresarios locales con los que había trabajado. Tenía información financiera privada, detalles sobre problemas legales menores, información sobre conflictos familiares y empresariales que había obtenido a través de diversas fuentes. Su plan no era simplemente sabotear la carrera de Sofía, era establecer una red de chantaje que le permitiera controlar una parte significativa del mercado empresarial local. «Hay algo más»,
Continuó Valeria con una voz que se hacía cada vez más pequeña. Él sabe que tú has estado investigándolo. Tiene contactos en lugares que no esperarías y ha estado siguiendo tus movimientos durante las últimas semanas. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima otoñal. Se dio cuenta de que había estado jugando un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado, y que su oponente tenía recursos y conexiones que ella había subestimado completamente. La revelación más perturbadora llegó cuando Valeria le contó sobre una conversación que había escuchado accidentalmente. Estaba hablando por teléfono con alguien que parecía tener autoridad sobre él. Mencionaron algo sobre eliminar el problema si la situación se salía de control. Valeria no podía estar segura de si se referían a acciones legales, sabotaje empresarial o algo más físico, pero el tono de la conversación la había asustado lo suficiente como para comenzar a planear su propio escape. Sofía se dio cuenta de que la reunión que había estado planeando podría ser una trampa. Si su exnovio tenía el nivel de conexiones y recursos que Valeria describía, es posible que hubiera estado anticipando exactamente el tipo de movimiento que ella estaba preparando. La reunión podría ser su oportunidad de humillarla públicamente de una manera tan devastadora que nunca podría recuperarse profesionalmente en la ciudad. Pero lo que más la perturbó fue darse cuenta de que su transformación personal había sido observada y analizada desde el principio. Su exnovio había estado documentando su progreso, había estado estudiando sus nuevos clientes, había estado anticipando sus movimientos empresariales. Lo que ella había interpretado como su renacimiento personal había sido, en realidad, una actuación observada por ojos hostiles que estaban buscando maneras de usarla en su contra. ¿Por qué me estás contando todo esto?, le preguntó Sofía a Valeria. ¿Qué ganas ayudándome después de todo lo que ha pasado? La respuesta de Valeria reveló otra capa de la complejidad de la situación. Porque me di cuenta de que yo no era su primer objetivo, ni seré la última. Hay otras mujeres, otros negocios. Él ha estado haciendo esto durante años, moviéndose de ciudad en ciudad, arruinando vidas y construyendo su propio poder sobre los despojos de otros. La información que Valeria había recopilado sugería que su exnovio era parte de una red más grande de individuos que se especializaban en manipulación financiera y chantaje empresarial. Habían perfeccionado un sistema donde identificaban empresarios exitosos, infiltraban sus círculos personales y profesionales, y luego usaban la información obtenida para extorsión o competencia desleal. Sofía no había sido elegida al azar, había sido seleccionada específicamente porque su trabajo en marketing digital le daba acceso a información valiosa sobre múltiples negocios locales. La reunión que has planeado, le dijo Valeria, él ya sabe sobre ella. Ha estado preparándose, y tiene documentos falsificados que van a hacer que parezcas culpable de cosas que nunca hiciste. Pero más que eso, creo que va a usar la reunión para exponer información comprometedora sobre varios de los empresarios que van a asistir. Va a crear una situación donde todos salen perdiendo excepto él. Sofía se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Podía cancelar la reunión y huir de la ciudad, perdiendo todo lo que había construido pero manteniendo su seguridad. Podía proceder con su plan original, sabiendo ahora que probablemente estaba caminando hacia una trampa. O podía usar la información que Valeria le había dado para desarrollar una estrategia completamente nueva, una que tomara en cuenta la verdadera magnitud de lo que estaba enfrentando, pero mientras consideraba sus opciones, Sofía recibió una llamada que cambiaría todo una vez más. Era Carmen, y su voz tenía una urgencia que Sofía nunca había escuchado antes. «Necesitas venir a mi oficina ahora mismo», le dijo. «Acabamos de recibir una visita de la policía. Hay acusaciones formales que han sido presentadas contra ti, y necesitamos hablar antes de que esto se salga completamente de control». Sofía llegó a la oficina de Carmen con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Los dos detectives que la esperaban tenían expresiones profesionales pero no hostiles, lo que la confundió aún más. «Señorita Sofía», le dijo el detective mayor, «necesitamos hacerle algunas preguntas sobre las acusaciones de fraude empresarial que han sido presentadas contra usted». Pero antes de que pudiera responder, Carmen intervino con una sonrisa que Sofía no pudo interpretar.
Detectives, creo que hay algo que necesitan saber antes de proceder, dijo Carmen mientras abría la misma carpeta que había mostrado a Sofía días antes. Hemos estado colaborando con la Unidad de Delitos Financieros durante las últimas 3 semanas. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Carmen había estado trabajando con la policía todo este tiempo? Todo había sido una trampa desde el principio. El detective sonrió y se dirigió directamente a Sofía. Su ex jefa nos contactó cuando él la visitó por primera vez. Hemos estado investigando a su exnovio y su red durante meses, pero necesitábamos que alguien nos atrajera a cometer un error público. Sofía se dio cuenta de que había sido utilizada, pero no de la manera que había temido. Carmen y la policía habían estado usando su situación como carnada para exponer una operación criminal mucho más grande. La reunión que usted planeó fue perfecta, continuó el detective. Él no pudo resistir la oportunidad de humillarla públicamente. Mientras chantajeaba a varios empresarios al mismo tiempo. Documentamos todo, las amenazas, los documentos falsificados, los intentos de extorsión. Carmen añadió que habían estado grabando todas las conversaciones de su exnovio durante semanas, incluyendo las confesiones que había hecho a Valeria sobre sus operaciones anteriores en otras ciudades. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el detective le mostró a Sofía una fotografía. ¿Reconoce a esta mujer?, le preguntó. Era Valeria, pero no como Sofía la recordaba. En la foto llevaba un uniforme policial y tenía una placa en la mano. La agente Valeria González ha estado infiltrada en su organización durante 6 meses. Su romance con él fue parte de una operación encubierta para desmantelar una red de chantaje que había estado operando en 5 ciudades diferentes. Sofía se sintió mareada. Todo lo que había creído sobre su situación había sido una ilusión. Su dolor, su transformación, su crecimiento empresarial, todo había sido real, pero había estado ocurriendo en el contexto de una investigación criminal que ella desconocía completamente. Entonces, mi negocio, mis clientes, ¿todo eso fue real?, preguntó con una voz pequeña. Completamente real, le aseguró Carmen. De hecho, su trabajo fue tan impresionante que varios empresarios que conocían sobre la investigación han expresado interés en contratarla oficialmente una vez que todo esto termine. El detective añadió que las acusaciones contra ella habían sido desestimadas completamente y que su exnovio y 3 asociados habían sido arrestados esa mañana en una operación coordinada. Pero la sorpresa final llegó cuando Carmen le entregó un sobresellado. Esto llegó para usted esta mañana, le dijo. Sofía lo abrió con manos temblorosas y encontró un contrato de la empresa de marketing más grande de la región, ofreciéndole una sociedad basada en el trabajo que había hecho durante los últimos meses. Al final del documento había una nota manuscrita. Hemos estado observando su trabajo desde el principio. Su capacidad para mantener la calidad profesional bajo presión extrema es exactamente lo que necesitamos. Sofía se dio cuenta de que su dolor se había convertido en poder de maneras que nunca había imaginado. No solo había construido un negocio exitoso, sino que había ayudado involuntariamente a desmantelar una red criminal. Su boda cancelada no había sido el final de su historia, había sido el catalizador que la llevó a descubrir una fuerza interior que ni ella misma sabía que poseía. Mientras salía de la oficina con el contrato en sus manos, Sofía sonrió por primera vez en meses, sabiendo que finalmente había encontrado no solo su poder, sino también su verdadero propósito. 6 meses después, Sofía estaba sentada en su nueva oficina, observando la vista panorámica de la ciudad que una vez había parecido tan pequeña y limitante. La empresa de marketing que había fundado ahora ocupaba 2 pisos de un edificio moderno en el centro, y tenía una lista de espera de clientes que se extendía por 3 meses. El contrato de sociedad que había recibido el día de los arrestos se había convertido en algo aún mejor, una fusión que la había posicionado como directora creativa de la agencia de marketing digital más innovadora de la región. El juicio había concluido la semana anterior. Su exnovio y sus asociados habían sido condenados por fraude, extorsión y chantaje, con sentencias que variaban entre 5 y 12 años de prisión. Durante el proceso legal, Sofía había descubierto que ella había sido solo una de muchas víctimas a lo largo de varios años.
Otras mujeres habían testificado sobre experiencias similares, relaciones manipuladoras que terminaban abruptamente, seguidas de campañas sistemáticas de destrucción personal y profesional. La agente Valeria, cuyo verdadero nombre resultó ser Victoria Mendoza, se había convertido en una amiga inesperada. Después de años trabajando encubierto, había solicitado un traslado a investigaciones corporativas, cansada de las operaciones que requerían manipulación emocional tan profunda. Tu caso fue diferente, le había explicado a Sofía durante una de sus conversaciones. La mayoría de las víctimas se derrumban completamente. Tú convertiste tu dolor en algo productivo, y eso hizo que nuestra investigación fuera mucho más efectiva. El restaurante que había sido su primer cliente ahora era uno de los destinos gastronómicos más populares de la ciudad, y los dueños habían abierto una segunda ubicación con Sofía manejando toda su estrategia de marketing. Carmen se había convertido en su socia oficial, aportando su experiencia en gestión empresarial mientras Sofía se enfocaba en la creatividad y el desarrollo de nuevos servicios. Pero quizás el cambio más significativo era el que Sofía veía en el espejo cada mañana. La mujer que una vez había definido su valor a través de su relación con otros ahora entendía que su poder venía de su propia capacidad para crear, innovar y superar obstáculos. Las cicatrices emocionales de la traición seguían ahí, pero ya no las veía como debilidades sino como recordatorios de su resiliencia. Elena, su vecina mayor, había tenido razón desde el principio. A veces la vida quita algo para dar espacio a algo mejor. La boda cancelada había liberado a Sofía de una vida que habría sido una ilusión, permitiéndole descubrir quién era realmente cuando no estaba tratando de complacer a nadie más. En su escritorio guardaba una foto de su vestido de novia, no como un recordatorio doloroso, sino como un símbolo de transformación. Había aprendido que el verdadero poder no viene de la venganza o de la validación externa, sino de la capacidad de convertir los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento. Su dolor se había convertido en poder, exactamente como había prometido, pero de una manera mucho más profunda y duradera de lo que jamás había imaginado.